La Biblioteca Nacional del Perú presenta Espacio BNP, un lugar en el mundo de las bibliotecas. Espacio BNP presenta Lectura de padres a hijos. La lectura es importante en cualquier etapa de la vida, pero en la niñez es una actividad que incentiva la creación, la imaginación, pero sobre todo el vínculo con la belleza de la palabra oral y escrita. Actualmente, en un mundo donde la tecnología es parte de nuestra vida diaria y las nuevas generaciones están muy ligadas a ella, los padres tienen un rol fundamental en favorecer este hábito en sus hijos y acompañar este proceso. La lectura en esta etapa en particular favorece el desarrollo de la sensibilidad estética a través del contacto con la belleza de la palabra, permite amplificar el horizonte cultural, establece vínculos con la diversidad, contribuye a desarrollar el vocabulario y mejora la gramática, pero además refuerza el vínculo entre padres e hijos. De acuerdo a una investigación de Journal of Educational Research, cuyo propósito fue medir la competencia lectora de varios niños, se determinó que a mayor implicación de los padres, mayores niveles de interés y curiosidad por la lectura. Asimismo, un complemento del trabajo en casa puede ser el plan lector que cada escuela promueve, el mismo que deberá estar diseñado para que los pequeños continúen explorando el mundo de los libros con un nivel de complejidad acorde a su edad. Incluso existen iniciativas de ferias del libro infantiles a nivel nacional e internacional. Ante esto, ¿cuáles son los retos o aspectos a considerar para formar a un buen lector en nuestros hijos? Hola a todos, soy Irina Burgos y les doy la bienvenida a Espacio BNP. Hoy compartiremos un tema que atañe a todos y que es la relación de la lectura entre padres e hijos. Para hablar de este tema hemos invitado 3 personas muy reconocidas en este ámbito: Vicky Canales Palomino, Micaela Chirif y Gabriela Ibáñez. El hogar es el espacio ideal para despertar el gusto por la lectura. En tal sentido, hoy conversaremos sobre temas relacionados con la lectura de padres a hijos, donde se abordarán los mitos alrededor de la relación familia y lectura, el tabú por la elección de los temas en la literatura que se presume podrían causar alguna influencia negativa en los niños, así como fomentar una buena relación, una relación armoniosa y fluida en la tríada padres, madres, literatura e hijos lectores. Leer es una actividad muy importante en cualquier etapa de la vida, pero en la infancia es una actividad que enriquece la creación, la imaginación y sobre todo el vínculo con la belleza de la palabra oral y escrita. Actualmente, fundamentalmente en el contexto en que hoy vivimos, en un mundo donde la tecnología es parte de nuestra vida diaria y las nuevas generaciones están muy ligadas a ella, los padres tienen un rol fundamental en favorecer este hábito en sus hijos y en acompañarlos en este proceso. Ante esto es necesario tratar algunos puntos sobre la lectura en la relación padres e hijos que resultan importantes e interesantes tocar. Entre ellos, los mitos alrededor de la relación familia y lectura. ¿Qué de cierto hay en que de padres lectores necesariamente forman hijos lectores? ¿Basta con estos referentes para formar un lector? Asimismo, miraremos la relación tabú y literatura. ¿Hay temas prohibidos? Ya que a muchos padres y madres les preocupa la probable influencia negativa que podrían causar el hecho que algunos libros aborden ciertos temas, como por ejemplo la muerte, la diversidad, y por ello vamos a preguntarnos y a conversar sobre la lectura de una determinada obra literaria podría lesionar la formación ética, estética y moral de un lector en formación. Y para finalizar, tocaremos el tema en la tríada padre, madre, literatura e hijos lectores. ¿Cómo podemos determinar una buena relación entre estos 3 elementos? ¿Qué aspectos tenemos que considerar para formar una relación armoniosa y fluida?
Voy a presentar a nuestras invitadas. Tenemos a Vicky Canales Palomino. Ella es escritora y profesora. Tiene estudios concluidos en la Maestría de Literatura Infantil y Juvenil y Animación a la Lectura por la Universidad Católica Sede Sapiense y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es autora de 11 libros publicados. La serie de historias rimadas, Travesuras, Animales Inmodales, 1, 2 y 3 en Editorial Bruño. Los cuentos La Bruja Malazú de Editorial Centauro. 3 gallinas contra un gallo bravucón de Editorial Norma, Perú y Colombia. Líos en la selva en Editorial Planeta, entre otros. También contamos con la presencia de Micaela Chirif. Micaela es una autora muy reconocida y podríamos decir que es quien representa actualmente a nivel internacional a la literatura infantil y juvenil peruana. Su primera producción literaria estuvo dedicada a la poesía. Posteriormente se interesó por los libros para niños, especialmente en formato de libro-álbum, como una forma de continuar la exploración poética. De 1999 a 2004 dirigió el portal Enredos, dirigidos a niños y niñas. Posteriormente, entre los años 2004 y 2009, fue asesora del portal Educarred. Su primer libro para niños fue Don Antonio y el Albatros, escrito en coautoría con el poeta José Watanabe. En octubre de 2019 obtuvo el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños. En 2020, su libro ¿Dónde está Tomás? Recibió en Brasil el Premio Cátedra UNESCO de Leitura PUC Río. Ha sido traducida al portugués, inglés, francés, coreano y japonés. Por su parte, Gabriela Ibáñez estudió en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Literatura Hispanoamericana en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En 2012 publicó el poemario Las Buenas Noches, con Paracaídas Editores en 2012. Trabajó en revistas y editoriales. Actualmente dirige Polifonía Editora, sello editorial y distribuidora de libros ilustrados para niños que fundó en 2010. Gracias al trabajo realizado con Polifonía, ha sido invitada a las más destacadas ferias nacionales e internacionales como la Feria del Libro de Bolonia y la Feria del Libro de Frankfurt. Las obras del catálogo de Polifonía han sido merecedoras de distintos premios y menciones como The White Ravens de Alemania y la lista de honor IBI Suiza. Muy bien, las presentaciones han sido un poco extensas, pero bien vale la pena por la trayectoria que tienen las tres. Entonces, ahora vamos a empezar a conversar y vamos con la primera pregunta. Hay muchos mitos y hablo de mitos porque no sabemos a ciencia cierta si esto es así o si no lo es. Puede que aplique en unos casos y para otros no. Entonces, ¿qué de cierto hay en que de padres, lectores, en un lugar donde los libros son una constante y la lectura es un hábito, necesariamente los hijos se forman como lectores? Basta con esos referentes, basta con mirar con esos referentes para formar a un lector. Micaela, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, creo que hay un montón de evidencia de que eso no es necesariamente cierto, ¿no? Todos tenemos amigos lectores cuyos hijos no leen nada, o amigos no lectores cuyos padres sí han sido lectores. Entonces creo que el primer mito es creer que la lectura garantiza necesariamente algo, en este caso una suerte de transmisión generacional, ¿no es cierto? Es verdad, sin embargo, que el hecho de tener una casa en la que hay libros sin duda facilita las cosas para que un niño lea, pero no es suficiente, porque los padres lectores podrían ser padres muy cultos y muy lectores, pero no compartir, por ejemplo, los espacios de lectura con los hijos, ¿no es cierto? O no dar importancia al intercambio afectivo con el libro y el niño. Entonces hace falta bastante más que tener solo libros en una casa o que los padres lean. Sí, en efecto, como decía, creo que se facilitan las cosas. Si hay libros, yo recuerdo de niña había muchos libros en mi casa, nadie me dijo que los leyera y leía cosas de pronto que ni siquiera entendía, pero igual me gustaba leerlas, ¿no? Ahora, del otro lado, cuando los padres no son lectores, creo que sí se puede dificultar el acceso a la lectura, sobre todo por la falta de disponibilidad del libro.
¿no es cierto? Especialmente en un medio como el nuestro, en el cual las bibliotecas públicas son muy escasas, ¿no es cierto? Y las bibliotecas escolares muchas veces son o inexistentes o están mal equipadas. Entonces, ahí, por ejemplo, creo que sí, realmente las cosas, o sea, de ese otro lado, las cosas sí se dificultan mucho cuando no hay, para empezar, acceso material al libro. Y en ese sentido, para un acceso temprano al libro, creo que es indispensable seguir desarrollando el acceso público al libro a través de las bibliotecas escolares y a través de las bibliotecas públicas, comunales, municipales, etcétera, ¿no? Eso creo que sería lo primero, o sea, no creo que haya una correlación directa. También conocemos todos personas cuyos padres no han sido lectores o cuyos padres incluso pueden haber ni siquiera sabido leer y escribir y los hijos han sido muy lectores. En general, en esos casos, esos chicos que han crecido leyendo con padres que no leían, ya sea porque no tenían acceso material al libro o porque no les interesaba, probablemente han tenido un maestro, un tío, un bibliotecólogo, alguien, ¿no es cierto?, que les ha permitido ese acceso. Entonces creo que ahí, y ese acceso con una cierta carga emocional y afectiva también, ¿no? Entonces creo que, bueno, por ahí iría mi primera respuesta, por lo menos, a ese tema. Hay algo que tú has tocado y que me parece muy importante, es el afecto. Sabemos también que en la infancia los vínculos afectivos, bueno, y a lo largo de toda nuestra vida está en todos lados. Y mucho más cuando hablamos del proceso de la lectura, porque el libro es un objeto y también al que se le puede imbuir de afecto, y de pronto el libro no es la historia que representa, sino es el vínculo con mi padre y es el vínculo con mi madre, y lo que me contaban me gusta más por ese vínculo que por la historia en sí misma. Sin y duda. Otra cuestión también es el espacio público, es decir, hasta qué punto tenemos bibliotecas y hasta qué punto estas bibliotecas cuentan con programas de mediación, porque lo que decías con respecto a no basta con que los padres lean si es que no hay un acercamiento a través de este proceso de lectura hacia los hijos, ¿no? El libro, la presencia del libro no hace magia, facilita, pero no hace magia. Vicky, ¿qué puedes decirnos al respecto? Creo que depende de la familia y depende de la edad del niño. Creo que es importantísimo que una familia valore la lectura para los niños prelectores, por ejemplo, que todavía no pueden valerse por sí mismos, no pueden elegir y están como esperando la semillita, ¿no? Entonces sí que es fatal que no solamente no lean, sino que desprecien la lectura. Eso ya sería terrible para un niño prelector, ¿no?, cuyo acercamiento al libro solamente depende de las personas que están cerca, ¿no?, o si están escolarizados de la escuela. Pero eso en primer lugar, ¿no? Cuando ya son lectores, se supone que ya les han leído, y ahí también viene esto de lo emocional, lo que acaba de decir Micaela, ¿no? Los niños se saben los cuentos de memoria. Yo le leí a mi sobrina y ella se sabía el cuento y el asunto era otra vez, pero ¿para qué otra vez? Si ya te lo sabes, quiero contarte otro. No, es que venía lo emotivo y el asunto era el deseo del niño de sentirse acompañado y sentir que en ese momento es el punto de atención del adulto, de la mamá o del papá, que se han sentado específicamente, a pesar de la vorágine de sus labores, a sentarse ese momento único y verdadero, ¿no?, el momento en el que están, y el libro solamente es un canal, ¿no?, para tener la atención del padre y de la madre. Las historias pueden ser las mismas, pero él quiere que le sigan leyendo. Lo fatal es cuando se supone que saben leer, ya podrían tener cierta independencia. En ese caso creo que es importante tener los libros, pero también tener la situación, el tiempo. O sea, hay padres que pueden leer mucho, pero nunca les dan a los niños la situación. La mayoría de nosotros leemos, y hay muchos niños, por ejemplo, conozco de casos de niños deportistas, porque ahí también entra otra cosa, que es el temperamento del niño. Porque ser lector implica estar solo, sobre todo cuando ya uno es independiente, ¿no? El niño ya lee. ¿Y qué significa? Dejar de salir al parque o dejar de jugar con mis amigos, dejar de jugar fútbol, dejar de ir a natación, dejar de corretear para estar solo con el libro.
sobre todo en épocas normales, pre-COVID, ¿no? En la que el movimiento es todo para el niño. Entonces realmente tenemos que ver que la actualidad demanda rapidez, ¿no? Todo es rápido, todo es inmediato, el placer es instantáneo, está la imagen en movimiento, que es realmente un motivo para que los niños estén viendo y siempre recibiendo receptores, y lo peligroso es que si están solos, es decir, el asunto es la cultura y el empeño de los padres, creo, ¿no? Porque si al niño le das espacios, porque es el padre el que administra el tiempo, el que gestiona el tiempo del menor. Si están en tu casa, pero están con la tablet, yo he visto padres cuyos niños no comen si no están con la tablet. Y la tablet es solamente recibir y no interactuar. No hay que imaginar nada, ¿no? Entonces sí creo necesario que haya los libros, claro, porque si no hay libros ni hablar, pero también el tiempo, el momento, la situación que el padre debe propiciar. En este momento no hay televisor, no se apagó por magia, si es un niño pequeño, no, mira, a esta hora el televisor nunca se prende porque viene el dios de la televisión y se lo apaga y no existe. Y es el momento en que podemos interactuar, ¿no? Ahora, no necesariamente de padres lectores, yo siempre veo el ejemplo de Matilda, ¿no? Cuyos padres no solo no eran lectores, sino que eran ignorantes y malvados y horrorosos, y ella era, y tengo casos, porque soy profesora, que a veces hay padres que me han venido a decir que su hija lee mucho, que por qué tanto lee, porque en determinada época las niñas se encandilan con la narrativa esta de adolescentes, que es del amor. Entonces se pueden leer 30 obras, pero estas ligeritas, ¿no? Pero bueno, es un entrenamiento. Ahora, la reflexión sería el temperamento del niño. O sea, a veces nosotros privilegiamos la lectura, ¿no? Ay, que ser lector realmente está dotada de un aura así de intelectual, ¿no? El niño que es lector. Pero el niño que es lector y lee todo el tiempo no está jugando fútbol, no está nadando, no está haciendo las actividades físicas propias de su edad, ¿no? Entonces habría que dosificar, administrar el tiempo, gestionar las situaciones, porque también es importante que lea, también es importante que imagine, que ficcione, que haga el pacto ficcional que los niños saben que los chanchitos hablan en el cuento, pero en la realidad cuando ven a un chancho saben que no va a hablar, o sea, definitivamente, ¿no? Entonces, pero esas conversaciones, porque una persona, un lector, ¿no?, sabrá hacer las preguntas adecuadas, que el niño no se quede con eso. Ahora, como les digo, hay de todo. Hay niños con un temperamento que es inclinado a leer, a escuchar música, niños que se emocionan viendo la luna. Y hay niños que la luna no les importa y no intertextualizan con nada, ¿no? O que solamente quieren videojuegos y sin darse cuenta que en los videojuegos también hay una historia, ¿no? Pero de otra forma. Pero sí, creo que mi conclusión sería que habría que propiciar las situaciones, no solamente ser lector, sino propiciar la situación para que el niño o la niña lea y tenga el espacio, ¿no?, apartado de toda la vorágine de los movimientos, de los videojuegos, de toda la cantidad de situaciones realmente divertidas que tienen, ¿no? Yo una vez hice un club de lectura y mi competencia era baile y deporte. Entonces, por más que ellos querían leer, las chicas querían bailar y los chicos querían fútbol. Entonces me quedé con poquitos, pero que realmente querían de corazón leer y escribir, ¿no? Pero la competencia era dura, obvio. Yo también me hubiera ido a bailar, seguramente con todo lo lectora que soy. Pero entonces es eso, ¿no? Y creo que, bueno, podemos seguir conversando sobre este tema. De hecho, es un tema amplio y además apasionante para quienes estamos dentro de todo el mundo de la literatura infantil y de las diversas relaciones que se extienden a partir de ahí. Y justo con Micaela lo que dices, hay coincidencias como por ejemplo generar las situaciones. Y también has dicho esta otra cuestión que es importante porque a veces muchos padres preguntan, a ver, recomiéndeme un libro para mi hijo que tiene 8 años. Pero como tú lo dices, los lectores no son iguales. Cada uno tiene un temperamento y a lo largo de su formación van encontrando sus propios gustos, sus propias líneas narrativas, sus autores, ¿no? Se va afinando toda su característica y su linaje como lector.
Ahora también algo muy cierto, el tiempo. Me parece que siempre estamos contra una carrera contra el tiempo y tanto para leer con el otro, para leer un cuento en voz alta a un niño, a una niña, para leer con los demás y para leer uno mismo amerita muchísimo tiempo. Un tiempo del que muchas veces no lo tenemos dispuesto para. Y allí, de hecho, genera otras complicaciones. Gabriela, tú que también tienes una mirada quizá coincidente o porque no diferente, puesto en el trabajo en el que te desempeñas, ¿qué nos puedes decir sobre esta relación? Bueno, respecto a tu pregunta, creo que no es determinante que el padre o la madre sean lectores. Influye, como bien ha comentado Micaela, pero creo que no hay nada totalmente determinante, ¿no? Y por ejemplo, podemos ver a lo largo de la historia incluso escritores que no tuvieron nunca un libro en su casa o que vivían en situación de pobreza y aún así luego fueron grandes intelectuales, escritores, no es determinante. Pero también es cierto, como bien dice Vicky, el tema del temperamento, ¿no? Por ejemplo, escuchaba a Vicky que hablaba lo del taller de danza, que los niños a veces preferían ir más al taller de danza o de fútbol que al de lectura, ¿no? Y recuerdo que, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, más bien escogía el taller de lectura como una manera de huir del taller de danza. Entonces, la literatura también era un refugio, ¿no? A un lugar al que ir que es por un tema de temperamento, básicamente. Ahora, justo por un tema precisamente laboral estuve revisando programas, leyendo sobre programas en primeros lectores y el nombre de un programa que me llamó la atención, que se ha hecho en diferentes países de Europa, en Chile, que se llama Nacidos para Leer. Y me llamó la atención el título de este programa, ¿no? Porque es como... ¡Qué osado el título! Sí, porque es Nacidos para Leer. Entonces ahí te preguntas si realmente... ¿Qué es lo que quiere decir esta frase, ¿no? Nacido para leer finalmente es como la expresión de un deseo, ¿no? De una meta, de un objetivo. Pero en realidad esta frase lo que encierra es una dicotomía, ¿no? Si realmente somos, o sea, no estamos... el lector se hace o nace, ¿no? Y creo que también el nombre de este programa juega con esta dicotomía. Ahora, creo que es importante para los niños. Lo que sí creo que es importante es tener, para la formación del lector, es tener libros cerca, ¿no? Cerca alrededor de su casa. Yo recuerdo de pequeña en mi casa no había muchos libros para niños. En general creo que en nuestra generación, en nuestras casas, no habían tantos libros para niños, ¿no? Sino en general de literatura para adultos. Entonces, nosotros muchas veces nos acercábamos a la palabra a través de las enciclopedias, de los diccionarios, hasta de la Biblia, y algunos cuentos para niños. Y también, ¿por qué no? Un niño se puede acercar a los libros por la prohibición. Yo recuerdo que a veces agarraba un libro para adultos y me decían, recuerdo claramente haber agarrado Los cachorros de Mario Vargas Llosa o libros que ni siquiera llegaba a entender a esta tan corta edad, pero me decía, no leas esto porque está prohibido, y más bien uno iba escondida a leer eso que le prohibían, ¿no? También puede ser una manera de llegar, ¿no? Es como un tema de curiosidad. Ahora, por otro lado, sí pienso que es necesario y que es creo que en parte responsabilidad del Estado el tema de las bibliotecas, ¿no? De que exista este lugar de encuentro en que, si bien por la misma situación económica de un hogar que no tiene para adquirir libros, existan estos espacios donde el padre y el niño puedan encontrar libros al alcance de sus manos y los puedan compartir. Y creo que es una meta muy grande en la que debemos trabajar como país, ¿no? De generar estos espacios, es importante. Y bueno, por otro lado, quería decir que también la lectura también no siempre
la lectura creo que si bien es importante para la construcción de las personas, es también no siempre es un placer, ¿no? Para el niño. Como bien decía, hay actividades, digamos, que son más fáciles, ¿no? Por ejemplo, el juego con juguetes, o escuchar, o la danza, o quizá la computadora, ver una película. Entonces, es cierto que es importante que los niños puedan encontrar o puedan encontrar en la lectura este espacio diferente, un espacio ritual, un espacio afectivo entre el padre y el hijo, y es importante que los padres o los mediadores puedan construir este espacio, ¿no? Es un esfuerzo también, creo, es un esfuerzo por parte de los padres y del niño, no es algo totalmente placentero, ¿no? También es un hábito, creo. Sí, Gabriela, es muy cierto lo que dices, ¿no? ¿A qué le llamamos placer dentro de lo que implica leer un libro, al margen que ese sea de literatura o no? Y que se habla mucho del placer ligado a la literatura, sobre todo a la lectura literaria, pero a veces un libro no necesariamente nos proporciona el placer en el hecho de que disfrutemos, que nos guste, sino que muchas veces un libro nos es doloroso. Un libro nos conmueve tanto y a veces luchamos por seguir leyendo, ¿cierto? Entonces, a partir de lo que estamos conversando, podríamos decir que los caminos de la formación en un lector son inciertos. El lector es un enigma, no sabemos nunca por dónde va a ir y no necesariamente de padres lectores los hijos van a ser lectores porque no es algo que se transfiere, como dijo Micaela. Pero sí hay puntos en común que pueden facilitar una relación fluida, interesante con la cultura escrita. Como mencionaban, las situaciones de afecto, la presencia de los libros, la presencia del libro como un objeto cultural en la casa es importante, pero que ante la falta de libros en muchas casas, porque los libros son caros, la instancia pública cumple un rol fundamental y necesitamos de más espacios públicos, de más bibliotecas públicas. Pero también tener en cuenta que todos los lectores no son iguales, todos los niños no son iguales y que la lectura compite con otros espacios, con otras actividades, que muchas veces, por ejemplo, las actividades sinestésicas, que a los niños les gusta mucho moverse, a los adolescentes también. Entonces, a medida que crecen, van teniendo otros campos de socialización y la lectura, de alguna manera, se va rezagando, porque también es una actividad cognitivamente muy compleja. Es difícil leer, es difícil concentrarse y muchas veces es difícil terminar un libro. A partir de lo que mencionábamos, ¿no? Que con respecto al placer y que la literatura, más allá de ofrecernos respuestas, ahora sí vamos a centrarnos en la literatura, ofrece muchas preguntas. Y cuando hablamos de infancia, padres y lectura y literatura, aparece una cosa ahí que muchas veces no se quiere tocar, que es el tabú. Asumimos que hay cosas que pueden dañar la psiquis y la moral de un niño porque se está formando. Entonces, de pronto, muchos padres dicen, este libro habla sobre muerte, mejor no. Un libro que hable, por ejemplo, sobre emociones, ¿no? Y esto es curioso porque la literatura tiene siempre dentro de sí mismo, de su planteamiento, habla de emociones. ¿Qué podríamos decir acerca de esta relación o de esto que se le atribuye al libro? Que el hecho de que aborde determinados temas como la muerte, la sexualidad, la guerra, podrían causar un daño ético, estético y moral de un lector en formación. ¿Qué podemos aportar al respecto? Empezamos contigo, Micaela, otra vez. A mí me gustaría un segundito algo que tiene vínculo con esto, pero que tiene que ver también con lo anterior, que es una distinción entre contarle un cuento a un niño y que un niño lea literatura,
que son dos cosas completamente diferentes, ¿no es cierto? Una madre, una tía, una abuela, un padre, un abuelo, alguien cercano le pueden contar un cuento a un niño y eso forma parte de un relato oral, que es muy distinto que el acercamiento a un libro escrito, y forma parte de esa actividad afectiva o de ese vínculo afectivo que se despierta en esa experiencia, que es distinto del hecho de que un niño se acerque al libro a través quizás de una persona, pero como una experiencia en solitario, ¿no es cierto? Porque el fin, digamos, de la promoción de la lectura es que un niño pueda tener su propia relación conforme vaya creciendo con el libro, ¿no? Ya sin tener que tener necesariamente una persona más. Y por eso yo creo que es muy distinto, porque el cuento que se nos cuenta en ese contexto afectivo tiene el valor afectivo, no necesariamente literario, ¿no es cierto? La narración de un libro puede tener un valor literario y no necesariamente establecer un vínculo afectivo inmediato ni un contexto afectivo inmediato. Entonces creo que son dos experiencias muy distintas, creo que a veces se confunden y creo que a veces también en el afán de que el niño lea, terminamos traduciéndole el libro porque creemos que lo que el niño tiene que enterarse es de la historia. Entonces se la resumimos, se la damos y de lo que se trata no es de que el niño se entere de cuál es la historia que tiene el libro, sino de que pueda establecer un vínculo propio con ese objeto material libro y hacer su propia experiencia de lectura, ¿no? Eso pasa mucho también, me gustan mucho las narraciones de cuentos y todo, pero son experiencias distintas que el hecho de leer un libro. Y que tienen un valor, por supuesto, no estoy poniendo una cosa por encima de la otra, pero no son la misma experiencia. Entonces, y creo que esas dos tipos de experiencia a veces se confunden y que es bueno saber que son cosas diferentes. ¿Por qué lo digo? Porque me parece que tiene que ver también con esta segunda pregunta tuya, porque el pensar que la literatura está compuesta por temas o que un libro toca un tema o toca otro, es quitarle su característica primordial, que es ser literatura, ¿es cierto? Es decir, un libro puede hablar sobre la muerte, sobre la vida, sobre la sexualidad, sobre lo que sea, pero eso es secundario, es una experiencia estética, la literatura, ¿no? Entonces, yo creo que hay un error cuando hablamos, porque leer no quiere decir aprender un contenido. Y yo creo que ahí tenemos un problema serio, porque cuando queremos transmitir un cierto contenido, entonces hacemos mal la literatura y hacemos mal los lectores, ¿no? Es decir, yo puedo hablar de la homosexualidad en un libro, pero no para querer transmitir un cierto valor necesariamente, porque entonces mejor hago un libro informativo. Y es perfectamente válido y valioso y importantísimo, pero no es literatura en el sentido estricto en el que lo estamos hablando ahorita. Yo puedo contar una historia de lo que sea, ¿no es cierto? Y en esa historia resulta que hay una pareja del mismo sexo, ¿no es cierto? O lo que fuere. Y eso ocurre como parte de la experiencia estética del libro. Pero si yo lo que quiero hacer es transmitir ciertos valores, y ahí es donde empieza el problema, ¿no es cierto? Porque entonces me van a parecer buenos los libros que transmiten los valores con los que yo estoy de acuerdo y me van a parecer malos los libros que transmiten lo contrario y me olvido por completo de la literatura y de la experiencia estética. O sea, creo que el mayor daño que le puede hacer un libro a un niño es negarle una experiencia estética, ¿no? A mí me pasó cuando compartí en alguna charla un libro que todavía no ha salido, de unos poemas que se llama El Mar, que le dieron el premio que mencionaste, lo compartí en una charla que todavía está en proceso de ilustración. Y una escritora se me acercó, muy simpática, muy amable, y me dijo que le habían gustado mucho los poemas que había leído. Y me dijo como con mucho asombro que le asombraba que hubiera una editorial que quisiera publicarlos, porque no enseñaban nada. Entonces, de eso hablé cuando en la ceremonia, porque claro, no enseñan nada y yo no estaba queriendo enseñar nada. No enseñan nada como no enseña nada en general la literatura explícitamente, ¿no es cierto? Sí nos permite encuentros con ciertas emociones complejas. Por eso, con el perdón de si hay alguien que le gusten, pero detesto los libros sobre las emociones
para los niños. Estamos en plena Porque coincidencia. son de un nivel de simplificación aterradora. No, o sea, no creo que sean inocuos, creo que son dañinos. O sea, el monstruo de colores es terrorífico. Yo no lo había leído, de verdad, y una vez me puse a leerlo y dije, ¿pero qué es esto? O sea, para empezar, le estamos diciendo a un niño que las emociones tienen que ser claras y distintas. Yo siento o rabia o dolor, y no solo o estoy contento, no puedo estar contento y enojado al mismo tiempo, no puedo sentir amor y envidia al mismo tiempo, ¿no es cierto? No puedo sentir enojo y entonces es una barbaridad, ¿no? Entonces, y además les estamos diciendo no solo que tienen que sentir cosas sumamente claras, sino que hay una escala de... O sea, este sentimiento sí vale. Estar contento es bueno, estar enojado es malo. Entonces, el nivel, o sea, de represión al que estamos sometiendo a este niño me parece horroroso. A mí me gusta, por ejemplo, hay un libro que se llama ¿Cómo es posible?, sobre una niña a la que se le muere, que está enojadísima y nadie sabe por qué, y va con una carterita gritando por todos lados, ¿cómo es posible? Enojadísima, ¿no? Al final se le acercan unos personajes y cuando la niña abre su carterita tiene un pajarito muerto. Entonces se le ha muerto. Entonces esa rabia, por ejemplo, proviene de la tristeza. Y entonces organizan como un funeral para el pajarito y cuentan unas anécdotas y hacen unos chistes pensando en el pajarito y se ríen. Entonces me gusta tanto esa manera que tiene ese libro de complejizar la emoción, ¿no es cierto? Hay un enojo por la tristeza, hay un momento de tristeza, hay un momento de alegría y de chiste y de risa en medio del dolor. Y creo que en realidad acercar a un niño a la complejidad de las emociones, ¿no es cierto? Y permitirle hablar libremente sobre lo que siente en vez de decirle qué tiene que sentir. Una vez yo he escuchado a una señora de una editorial diciendo que cómo los niños iban a interpretar un libro como quisieran, si había una interpretación auténtica, más o menos, ¿no? Entonces es como... terrible, ¿no? Entonces creo que el problema no son los contenidos. Un libro puede hablar, además hay libros que hablan de aparentemente nada, ¿no? Que si tú los tratas de resumir no tienes mucho que decir. Un hombre que va en un tren y se cruza con una mujer y no sé qué, y aparentemente no hay nada, pero el tratamiento estético, la manera, la forma en que eso se desarrolla genera una experiencia de conocimiento que además probablemente no se agota en una lectura porque no tiene una moraleja final, sino que permite múltiples lecturas, reflexiones. En ese sentido, el libro álbum a mí me gusta mucho y la poesía también, porque me parece que son libros que pueden crecer con un lector y que ese lector puede tener diferentes lecturas conforme su vida se va desarrollando y va pasando por distintas experiencias. Y como son libros que se prestan a lecturas múltiples, me parece que también son puntos de encuentro que tienen que ver con lo que hablábamos al inicio, entre generaciones, ¿no es cierto? Porque el niño puede tener su lectura, el adulto la suya, y se abre una posibilidad de diálogo, porque también nos pasa a veces a los adultos que tenemos que compartir con nuestros hijos cosas que nos parecen horrorosas, ¿no es cierto? O sea, yo recuerdo con horror haber tenido que ir a ver Pokémon con mi hijo no sé cuántas veces, y era, claro, lo acompañaba porque era más o menos una buena madre, pero no era algo que disfrutara. Entonces creo que ciertos libros permiten ese disfrute tanto del niño como del adulto, y ese disfrute no se finge, ¿no es cierto? Entonces genera una experiencia auténtica y real de cercanía. Y no importa de qué se trate el libro, y no importa si entiendes todo el libro o no lo entiendes, o te quedan cabos sueltos, o de qué va, ¿no? Pasa por otro lado, porque la experiencia del libro no es la transmisión de un contenido moral, un contenido ético, es otra cosa, ¿no? Que se abre a otros canales, me parece. Claro, perfecto. Ahí hay un punto que muchas veces no se toca, del que muchas veces no se habla, y es sobre la educación literaria. Es decir, no estamos leyendo literatura en las coordenadas que amerita ese artefacto estético en tanto sus características. Una cosa es qué se dice, que muchos libros pueden hablar de la muerte, por ejemplo, tener ese fondo sobre la muerte,
pero la cuestión es cómo se dice, ¿no? La distinción entre el plano narrativo y el plano discursivo, que son contenidos básicos que todos deberíamos considerar, ¿no? Y como decía Vicky, el pacto ficcional, es decir, perfecto, la muerte habla, pero yo sé que es una abstracción, ¿cierto? Que no existe en concreto, pero que la literatura me permite establecer ese diálogo como sí. Y definitivamente que estamos en una vorágine de los libros de las emociones, que ya podremos hablar de la autoayuda para niños. Y el año pasado recuerdo que estuve en una librería y en la sección de la librería, que es una librería que dice especializada para niños, y decía en una de sus secciones autoayuda, que nos ayuda a la gestión de emociones. Y esa palabrita también de gestión de emociones es como que si ya a los niños se les está diciendo, sí, eres un niño, pero ya tienes que aprender esto. Cuando sabemos que ni aún siendo adultos nos cuesta reconocer y ponerle nombre a las emociones en un determinado momento, porque pasa algo y ¡fua!, se te viene encima todas las emociones, ¿no? Y a los adultos nos cuesta incluso, manejar todo esto, y mucho más era un niño que está en pleno aprendizaje y conociendo el mundo, y por lo tanto conociéndose a sí mismo. Y tal como dices, Micaela, el tema es secundario en la medida que, por ejemplo, si estamos ante un libro sobre absurdo y que no te va a enseñar nunca nada, y considerando también que un libro de literatura o la literatura no es ni un manual de ética y tampoco es un manual de urbanidad, ni un manual que te va a indicar cómo comportarte o cómo no comportarte, qué decir o qué hacer ante una determinada situación. Y sí, hay mucha problemática ahí para observar y que nos quedaríamos conversando muchísimo tiempo. Vicky, con respecto a si hay libros que pueden hacer daño o no a los niños, ¿qué nos puedes decir al respecto? Los libros con diminutivos que desprecian la mente del niño, esos hacen mucho daño. Realmente a veces son abusos de confianza, de verdad. He visto libros, está mal que yo lo diga porque yo escribo, ¿no? Yo espero que ninguno de mis libros provoque eso. Pero, por ejemplo, yo este año he sacado una serie de libros para niños preinicial, que yo estoy consciente, y lo dije así a mi editora, esto no es literatura, estos son libros instructivos. O sea, yo no pretendo que eso sea un cuento, ¿no? No es un cuento, acá no hay literatura, esto es instructivo, porque los niños necesitan, por ejemplo, saber los colores. Y yo quería hacer, y tengo un poemario de los colores, que hablo del otoño para el rojo, del verde que sueña en la semilla, que será verde la tierra y tal, pero a un niño de 4 o 3 años todavía no era, ¿no? Entonces era un libro informativo. Y ahí creo que tenemos que hacer la diferencia entre lo que son libros para niños, por la estructura, por las imágenes, por el cartón, por las letras y tal, y lo que es literatura. Se dice infantil, pero creo que la literatura en sí puede ser leída, como bien dice, por todos, y en algún momento un libro aparentemente sencillo guarda tanta sabiduría y nos enseña en el sentido, no de la moraleja, ¿no?, que para eso leemos las fábulas griegas, ¿no?, sino que nos enseña, porque un libro que es literatura nos conmueve. La literatura es conmoción, es emoción. Entonces, aunque sea un libro sobre el absurdo, o un zongoro o un poema o cualquier otro poema dadaísta, después de leer eso no somos los mismos. O sea, definitivamente algo hay que queda en nosotros. Aunque sea el sonido de esas palabras que aparentemente ha sido tan fácil de escribir, ¿no? Ya viene la golondrina, ya viene la golondrima, la golondriza, pero no es así tan fácil, pues no es tan sencillo, no va a conmover de esa forma, aún el sonido.
¿no? Entonces aquí viene también otro tema de la dictadura de lo políticamente correcto, ¿no? Por un lado, para resumir, libros para niños y libros de literatura, que es totalmente diferente, ¿no? Entendiendo por libro de literatura que puede leerlo un adulto, un viejito, un joven, un adolescente, y va a encontrar diversas capas de lectura y va a poner el foco porque no es un solo mensaje, ¿no? Es algo más, es algo connotativo. Entonces, para un niño, lo conté la otra vez, mi libro Tres gallinas contra un gallo bravucón, yo lo hice pensando en la dictadura, porque resulta que mis amigas y yo confrontamos a un tipo que era súper bravucón. Salió de ahí, pero como siempre está el subconsciente, ¿no? Entró todo lo del feminismo, lo de las gallinas y tal. Y luego una socióloga me dice que yo había feminizado al gallo porque el gallo pone un huevo al final y cuando ya está vencido parece gallina, y era toda una lectura totalmente diferente a lo que en mí había quedado, que era solamente esa parte. Entonces, un libro, sin querer ser el ejemplo de nada, debe tener, y me alegra que tenga varias capas de lectura, ¿no? Que un niño, por ejemplo, el poema de Vallejo, ¿no? Mi padre duerme. Si alguien es huérfano de padre, tendrá un significado. Si tienes una buena relación con tu padre, tendrá otro significado. Si tu papá acaba de morir, tendrá otro. Y si tienes un hermano, si tienes la mamá, o si tienes un huerto, no lo tienes. Es decir, tiene tantas lecturas como lectores hay, ¿no? Entonces, para mí eso es primordial en la literatura. Y es lo que enseño, ¿no? A mis chicos que son adolescentes, que espero que quede algo. Y luego otra cosa que les decía, que es la dictadura de lo políticamente correcto y el ataque a los libros de cuentos, a los cuentos de hadas, a Hansel y Gretel, el ataque a los cuentos que nos hablan de tradiciones, de vidas, de costumbres, de todo lo que fue la humanidad, y que el querer sacarlos de ahí es como negar a los futuros niños, a los futuros lectores, negar que existió eso, ¿no? Lo raro sería que en aquella época las mujeres fueran pues las que iban a la guerra, las que eran fuertes, porque seguro habrían casos, pero el modus vivendi de aquella época era esa, el hombre fuerte, la mujer débil, y todo eso recogía la forma de vida de esa sociedad que exigía esas características, ¿no? Que ahora deben borrarse porque ya es otra época, ¿no? Sin que ahora podemos leer esos cuentos maravillosos, hermosos, en versiones antiguas, en versiones fieles, ¿no? La Sirenita, que tanto asusta la versión original a los padres, ¿no? Se puede leer, pero dentro de un contexto, y para eso se requiere de alguien que ame la lectura, que quiera leer, y que sobre todo dé a cada niño, y siempre veo en esto, ¿no? Porque se dice, y yo que soy profesora lo sé, la escuela estandariza, ¿no? Un libro para todos, igual, son 20 niños, todos tienen que leer el mismo libro. Lo ideal sería que cada uno eligiera o que cada uno pudiera leer un libro diferente. A lo mejor ahora no quiere ese libro, lo querrá en diciembre, o cuando se enamore por primera vez, o cuando se pelee, o cuando esté solo. Es decir, estandarizar para mí es lo peor, lamentablemente es la única forma que tenemos, ¿no? Pero en la actualidad en la que los niños están en casa, creo que es la razón, el motivo para el que el padre, que debe estar informado, la familia, dé el espacio, el tiempo y el objeto, como bien has dicho, el objeto, y se le enseña al niño a valorar esto, ¿no? No hay tema tabú, creo, si es que está bien contado, si es que es literatura. Yo recuerdo haber leído a los 11 años Yerma, que ahora yo digo, ¿cómo? Y me emocionó tanto. ¿Loca? Sí, Yerma, porque leí Bodas de Sangre, y me dio cólera que me mandaran a leer eso, porque yo quería leer siempre Mujercitas y todo, ¿no? Pero aquí viene la reflexión, que los lectores necesitamos, cuando somos niños, necesitamos retos, desafíos. Porque si vamos a seguir leyendo Harry Potter, por ejemplo, me dicen, no, Harry Potter, para leer Harry Potter no me necesitas. Para leer Los Cachorros, que lo vamos a leer ahora con mis alumnitos, que son un poquito más grandes, sí me necesitas porque el monólogo interior, las técnicas narrativas son diferentes y entonces hay que ir un poquito ayudando, interpretando, viendo.
Pero en cuanto a los temas, por ejemplo, sobre todo para adolescentes se ve mucho, y como profesora tengo muchas experiencias que realmente serían terribles de contar. Por ejemplo, quieren en muchos casos censurar a Edgar Allan Poe. ¿Por qué? Porque fue alcohólico. No por sus obras, sino porque fue alcohólico, ¿no? O a Vargas Llosa, ¿por qué tienen que leer tal si dice lisuras, ¿no? El lenguaje. Cuando el lenguaje en la literatura, para mí, por ejemplo, la parte de las oraciones tan bien bordadas en cada texto, aunque sea narrativo, pero hay un ritmo interno, ¿no? Hay un ritmo interno, hay una forma de contar que, como bien decías, no es igual que contar oralmente, ¿no? Es escrito, qué ha pasado, y tiene una secuencia, una cadencia, una musicalidad, y te vas imaginando. Y el tema en sí, por ejemplo, el tema del feminismo, que ahora lo quieren poner en todas partes, y que ponen, por ejemplo, a Frida Kahlo como símbolo de feminismo, cuando realmente creo que no están muy enterados de su vida, de cómo ha sido, ¿no? O quieren poner a tal, o sea, es idolatrar símbolos cuando son seres humanos, sobre todo porque han vivido en la realidad, no son personajes creados, ¿no? Son seres humanos, personas que han vivido. Y se intenta ahora, hay toda de verdad que a veces cae ya en lo absurdo. He visto que han censurado fábulas, mitos, entonces ya tendríamos que censurar la Biblia, tendríamos que censurar la Ilíada, la Odisea, tendríamos que censurar que por qué Penélope pues sigue tejiendo, ¿no? Entonces ya no leemos a Ulises, no leemos a Aquiles, y no. Entonces tendríamos que borrar todo lo que es la herencia cultural, que es lo más maravilloso. A mí me parece maravilloso, de verdad, sobrecogedor, leer leyendas, fábulas de la India o relatos rusos que hablan de una época, de un momento en la historia. Y es lo que deberíamos querer transmitir, porque es lo que hace que los alumnos tengan, o que los chicos, en general los lectores, yo hablo de alumnos, disculpen, adquieran una cultura y una conversación interesante, diferente, ¿no? Que intertextualicen cuanto más leen, y sobre todo, no sé, abordar esto de la relación con el arte, ¿no? Más que padres lectores, padres que amen, familias que que pueden ser sencillos, que pueden no tener dinero, pero sí hay una oferta cultural gratis, y sí estos últimos años hay en diversos, al menos en Lima, ¿no? Hay diversos espectáculos, hay teatro gratis, aunque sea una salida al parque, visitar los lugares culturales, hay museos abiertos, todo lo que tenga que ver con el arte y la apreciación estética. Entonces, cuanto más conozcan los niños, los adolescentes, más van a valorar, ¿no? Sentarse en el Parque Kennedy a ver las pinturas, a los artesanos que están ahí haciendo sus trabajos, o mirar la flor, mira, en este libro se habla de tal cosa. Es decir, tener una sensibilidad estética, que miren cuánto ha sido despreciado muchas veces en los programas educativos, y ahora, en esta época de pandemia, es lo único que nos salva. Creo que es lo que nos salva, el arte, la música, el cine, ver las visitas virtuales, dibujar, hacer algo para evadir tanta desolación y desesperanza de verdad, ¿no? Porque son motivos reales para estar en algún momento desanimado, y ahí viene lo que decías de las emociones, ¿no? O sea, ¿alguien le puede decir a un niño que no tenga miedo ahorita? O le va a tener que mostrar. Ayer escuchaba la grabación de un niño que justo hablaba de eso y decía, me han enseñado que todas las emociones tienen un color y tengo que pintar cuál es la emoción. Y él decía, yo voy a pintar la alegría porque es amarillo, ¿no? Emociones aisladas, cuando no es necesario. Solo con leer una obra, si es literatura, van a haber cantidad de emociones, ¿no? Bueno, creo que me he explayado. Hablo demasiado. Está muy bien, ¿no? Y de aquí se desprende también la responsabilidad que tienen los padres en incursionar en la lectura literaria, en preocuparse de cómo se lee. Si hablamos específicamente cómo se lee literatura, cómo estamos leyendo literatura. Y también aquí la responsabilidad de las instituciones que promueven la lectura en tener calidad, tanto para la promoción cultural como para la oferta en sus colecciones de libros. Gabriela, ¿pueden haber libros que ocasionen algún daño a los niños? Sí,
como bien dijo Vicky, creo que hay los libros, por ejemplo, que no cuidan la estética o el lenguaje, creo que sí, ¿no? Puede causar un daño en la formación estética, literaria de los niños, ¿no? No digo que porque lea un libro malo alguna vez, sino que si se les presenta esto como literatura, incluso los niños les puede aburrir lo que están leyendo y entonces pueden sentir rechazo por lo que le han presentado como literatura. Me pasa, por ejemplo, con mi propia hija o con niños que me rodean, eh, que sucede mucho en las ferias de libros, por ejemplo, los libros para princesas, las adaptaciones de las películas de Disney en libros. Eh, a mí me gustan mucho las películas de Disney, por ejemplo, las veo con mi hija y bueno, pueden tener diferentes interpretaciones críticas, pero en general las valoro. Otra cosa es aplicada a los libros, porque generalmente son muy mal escritas o una versión muy floja de las películas. En cuanto a la ilustración tampoco funciona, normalmente son muy malas adaptaciones. Y lamentablemente, aunque parezca mentira, es lo que normalmente los niños reciben. Y muchas veces les aburre, porque por supuesto nunca va a estar al nivel de la película o lo que han visto en la televisión. Me parece muy grave que los niños se acerquen a los libros a través de precisamente este tipo de libros, por ejemplo. Porque les presenta una versión muy aburrida de lo que ellos ven en las pantallas. Es grave. Eso por un lado. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Micaela y Vicky. No quiero agregar más en ese sentido. Y bueno, te lo voy a decir desde mi punto de vista como editora. Por ejemplo, hablaba Micaela del tema de las emociones, hablaba contigo, Irina, en la mañana también al respecto. Y yo recibo, yo que estoy en la feria del libro, ahora bueno, en las ventas online, las mamás me preguntan mucho porque es increíble. Recibo a diario la siguiente pregunta: ¿tienes un libro sobre las emociones, para tratar las emociones con mis hijos? Y es una pregunta realmente desconcertante porque no vas a responder un ensayo en el correo o a la madre en ese momento, ¿no? Y cómo explicarle que toda la literatura, como bien dijiste en la mañana, es emoción en general. O sea, no hay libros determinadamente para la emoción. O por ejemplo, también te piden libros para que mi hijo aprenda a ir al baño, a lavarse los dientes, a dormir temprano. Particularmente para editores que tenemos otro tipo de propuesta es muy frustrante y tratamos en la medida de las posibilidades y que el tiempo lo permita de explicar nuestro punto de vista, y a veces sencillamente lo mandamos a un lugar donde puede encontrar ese tipo de libros, que es lo que finalmente busca el padre, y también hay que respetarlo, ¿no? Creo que hay que respetar finalmente todos los gustos. Ahora, yo no creo que existan temas tabús, si no existen, como bien han dicho, formas de tratarlo, ¿no? Y que hay que privilegiar siempre la buena literatura, ¿no? La buena literatura siempre te hace cuestionar la realidad, te hace profundizar en ella, y en ese sentido no creo que haya un tema de por sí que sea dañino, ¿no? Ahora, lo que sí creo desde el punto de vista editorial, y que también genera una problemática, que el mercado o lo que consume el mercado condiciona editorialmente, condiciona a las editoriales de lo que hay que publicar. Y por ejemplo, un tema que en algún momento pudo ser tabú o difícil de tratar, de repente vemos pues que como es un tema políticamente correcto en el momento, como el feminismo, todas las editoriales empiezan a publicar sobre ese tema, ¿no? Y lo cual no quiere decir que todos los libros que se publican bajo esas temáticas sean malos, porque precisamente hay algunos libros donde la literatura es lo que predomina, el cuidado, la calidad estética, el trabajo con la palabra. Tampoco quiere decir que todos los libros que se publiquen bajo esa consigna sean malos, pero generalmente la mayoría de los libros son flojos porque no han tenido esta primera intención literaria. Y sí lo puedes ver, por ejemplo, como temas que eran tabús, incluso ahora son temas comerciales o coincidentemente durante épocas ves que el mercado condiciona, ¿no? Ese tema. Por ejemplo, ¿qué es lo difícil en el mercado editorial? Por ejemplo, siempre hay los libros que no cierran, ¿no?
Siempre quieren libros que enseñen la moraleja, que tenga una conclusión, ¿no? Entonces, estos libros que son más abiertos o que dejan al niño cuestionando la realidad, son libros de lo que muchas veces los padres o los profesores rehuyen porque precisamente no cierran la lección, ¿no? Y es un poco complicado, felizmente. Y esto era, creo que hace algunos años mucho peor. Yo creo que había una evolución de parte de los profesores y de los padres en los últimos años. Ahora, hay temas de los cuales efectivamente los padres rehuyen a la hora de agarrar un libro. Me ha pasado muchas veces en muchas ferias donde tengo contacto directo con padres y profesores que pueden agarrar un libro, por ejemplo, sobre la enfermedad. Por ejemplo, creo que la enfermedad es un tema, un libro que trata el tema de la enfermedad es un tema duro que muchas veces, por ejemplo, el padre lo puede leer, pero después dice, ay, qué lindo este libro, me encanta, muy bien, no, pero no quiero que mi hijo sienta esta tristeza, o sea, no, y lo deja, finalmente decide no llevarlo. Después, la desigualdad social, la pobreza, ese es otro tema que creo que del que rehuyen, o por ejemplo, el abandono, ¿no? La muerte, creo que, por ejemplo, hay varios libros sobre la muerte, que creo que es un tema que no rehuyen tanto, pero creo que principalmente, la enfermedad, el abandono, la desigualdad social, es lo que veo que a los padres les cuesta más trabajo agarrar este libro. Por más que puedan encontrar propuestas que a ellos les encantan, siempre hay una cierta sobreprotección de los padres de no romper o quebrar este mundo feliz o ideal del niño. Y es bastante contradictorio porque nosotros vivimos rodeados, imagínate en esta situación, ¿no? Y más bien pienso que es importante que los niños accedan a estos temas a través de una buena literatura para que puedan hablar y compartir sus propias emociones, porque no tienen realmente un espacio donde comunicarlas. Y la literatura, la buena literatura, es el lugar perfecto para que el padre y el niño puedan conversar. Entonces hay mucho trabajo que hacer al respecto. Creo que el problema ahí es la comodidad de los padres, ¿no? Que a veces los padres se olvidan de que ser padre no es cómodo y no es algo que uno le pueda delegar ni al maestro, ni al libro, ni a nada, ¿no? O sea, ser padre implica asumir las incomodidades, las dificultades y atravesarlas con un niño. Y que es mucho más aterrador para un niño un conflicto, un problema, una muerte, que no puede hablar, que una muerte. Hay, así solamente porque nos hemos extendido, pero hay un videíto cuando fueron estos atentados terribles en París. Se hizo muy popular un video que se volvió viral de un padre que ha ido con su niño muy chiquitito a poner flores afuera del Bataclan, donde había sido el atentado. Y el niño está asustado y le dice al papá que ahora van a tener que mudarse porque hay mucha gente mala. Y el papá le dice, no nos vamos a mudar, Francia es nuestra casa, esta es nuestra ciudad y no nos vamos a mudar. Y le dice, pero ellos tienen armas y pueden venir y matarnos. Y el papá le dice, bueno, y nosotros tenemos flores. Y por eso hemos venido a poner flores, para no olvidar a las personas que murieron acá. Y es muy impresionante cómo el niño se calma. Y cómo mira al papá y le dice, al principio como que desconfía, ¿no? O sea, ¿y qué van a poner las flores contra las pistolas? Pero después como que el niño se le ve en su carita y le dice, sí, como nosotros tenemos flores, ¿no? Y es una cosa tan hermosa de ver, de verdad, de cómo un padre no pasa por agua tibia el asunto. Además le dice, si nos mudamos, no podemos escapar tampoco, porque hay gente mala en todas partes, ¿no? O sea, el padre mismo se lo dice. Pero es tan bonito de verdad buscar ese fragmento, porque es un padre que justamente no rehuye el atravesar junto con el niño por esa situación tan desgarradora, ¿no? Y yo creo que atravesar esa situación, aunque no tenga una solución de la mano de un padre, de la mano de un adulto que se hace cargo, es completamente distinto que atravesarlo comiéndotelo todo porque no tienes con quién expresarlo, ¿no? Estaba pensando como una anécdota el libro Micaela en forma de palabras, que es un libro que yo recomiendo muchísimo porque además es un libro que habla sobre el lenguaje, sobre las palabras,
Y le habrá pasado a Micaela también, pero por ejemplo, cuando tú le dices, llegas a la parte de hay palabras que no se deben de decir, hay palabras prohibidas, pero todos los niños empiezan a gritar y a decir las palabras más terribles. Es como un desfogue, porque por fin alguien les está dejando decir esas palabras que efectivamente las prohíben o que deben de decir en voz baja. Y esto, ¿no? Es así, realmente. Es necesario que tengan esos espacios. Sí, los niños necesitan espacios para poder decir lo que cotidianamente se les prohíbe decir. Y un lugar perfecto es la literatura. Y justamente, Micaela, cuando hablabas de las flores, es el símbolo. Que tampoco no hay respuestas, pero hay símbolos que configuran lugares seguros para poder refugiarnos, ¿no? Una flor contra un arma, que representa la belleza contra la desgracia, ¿no? Hay una poética ahí que la literatura también la tiene. Y aquí hay algo muy curioso, justamente con lo que hablaba Gabriela. Por un lado, los padres buscan cómo los niños pueden, digamos, controlar, gestionar, esa palabrita de moda con respecto a las emociones, gestionar emociones, pero por otro lado, no se permite que si encontramos por ahí algún libro que tiene que ver con la enfermedad o que tiene que ver con la guerra, que también ahí hay un despliegue de emociones, no se le permite. Y que además el adulto puede disfrutar de ese libro y le puede gustar, pero considera que puede ser nocivo para un niño, puesto que todavía no está en la edad de leer sobre esos temas. Es una contradicción muy, muy curiosa, que además se le está delegando al libro la responsabilidad de formación que la tienen los padres, ¿no? Se busca al libro, se le coloca esta función de subsidiar la función que tienen que desarrollar los padres, ¿no? Es un tema sumamente complejo que, así como en la literatura, no vamos a encontrar ahora una respuesta y que tampoco no es nuestra pretensión. Y bueno, sí, nos hemos extendido bastante, pero que es necesario. Ahora, para finalizar, ¿cómo podríamos decirles a los padres, cómo podríamos decirles a las madres cómo podríamos decirle a las madres, cómo podríamos decirle a los padres, cómo funciona esta relación entre ellos, la lectura y sus hijos? Es decir, ¿qué les podríamos decir, qué les podríamos sugerir para que esta relación sea armoniosa, para que esta relación sea fluida y que sea muy grata? Micaela. Yo diría en parte que no tengan miedo a atravesar una experiencia que quizás también para ellos sea desconocida, ¿no es cierto? O sea, de repente ellos no saben cómo hacer, ¿no es cierto? No saben cómo leer con el niño, no saben cómo acercarlo, pero que es una experiencia que será compartida y que de pronto los dos aprenderán cómo encontrar ese momento, ese lugar, ese contacto, ese libro, ¿no? O sea, ¿por qué no escoger un libro juntos? ¿Por qué no escoger un libro la mamá o el papá y otro libro el niño o la niña y luego compartir o luego contarse por qué lo escogieron? Entonces, creo que animarse a no saber también, ¿no es cierto? A tener libros que de pronto no dejan una enseñanza, que no sabemos cómo lidiar muy bien con ellos. Y eso creo que nos permite como adultos también abrir un espacio para escuchar la opinión del niño, de la niña, ¿no es cierto? O sea, de repente hay un cierto tipo de libros que permite que el adulto y el niño estén en igualdad de condiciones, de alguna manera, ¿no es cierto? Porque es un libro frente al cual ninguno de los dos tiene una respuesta definitiva. Y entonces se puede producir un camino de exploración y de indagación conjunto, amable, de pronto en el cual de repente no van a estar de acuerdo todo el tiempo,
Pero esa experiencia de atravesar esa dificultad, esa búsqueda, esa alegría, es encontrar un libro que nos gusta, es encontrar uno que nos parece horroroso, o es encontrar uno en el que no estamos de acuerdo, va a generar un vínculo con el libro y con el padre o la madre. Obviamente es el padre o la madre quien lleva la carga de responsabilidad, porque yo tampoco soy como súper favorable a la total horizontalidad absoluta, ¿no? Porque me parece que es una manera de los adultos de evadir responsabilidad. Obviamente eres responsable, ¿no es cierto?, en tanto adulto. En tanto adulto eres responsable, por ejemplo, cuando escribes para niños, ¿no? A mí algunas veces me preguntan si tengo un niño interior y siempre he dicho que es como tener una sandía interior o un rinoceronte interior o cualquier otra cosa. Si yo, o sea, no, tengo un hígado y unas cosas ahí adentro, pero no, somos adultos y nos acercamos a los niños como adultos, ¿no es cierto? Podemos recordar nuestra experiencia de niños, podemos tener una empatía con los niños, pero creo que sobre todo uno puede tener una aproximación muy distinta a estas cosas, y esto lo digo, lo de la sandía interior, como un poco en broma, pero creo que es importante recordar que somos responsables, ¿no es cierto? Que del lado nuestro está la responsabilidad de los niños, tanto si escribimos, como si leemos, como si mediamos, como si somos maestros, como si somos padres. Entonces, a veces esa responsabilidad nos impide aventurarnos en ciertas, porque tenemos que ser los que saben, ¿no? Pero ser responsable no es ser el que sabe, ¿no? Es estar ahí para alguien más chico. Entonces, a veces nos da miedo aventurarnos como profesores, como padres, como acompañantes, en terrenos más o menos desconocidos. Pero creo que podríamos sorprendernos de lo que encontraríamos. A veces los niños hacen lecturas increíbles de los libros, ¿no? Que nosotros de verdad que ni siquiera se nos hubieran pasado por la cabeza. Son lecturas desde otro lugar, desde otro espacio. Y creo que esa posibilidad de compartirlas y de que el niño tenga una voz en ese ejercicio de la conversación, creo que es fundamental, y creo que esa posibilidad de ese diálogo, de esa conversación, realmente refuerza además la relación entre padres e hijos de una manera que casi ninguna otra cosa puede hacer, ¿no? Ese atravesar experiencias compartidas. No me extiendo más porque seguramente podría seguir hablando como un loro, pero ya nos hemos superpasado del tiempo. Vicky. Creo que, insisto nuevamente en que sería ideal saber las características del niño, la edad, el temperamento, la experiencia lectora, que no es lo mismo un niño de 8 que haya leído, que haya ido al cine, que haya ido al teatro, que haya viajado, que conozca museos, a un niño que todavía no haya tenido esas experiencias y recién se esté acercando a... Pero yo exploraría lo de la fantasía. La fantasía está presente en los niños y ellos nos dan grandes lecciones de fantasía, ¿no? Entonces tal vez la literatura siempre nos da razones para conversar. Entonces, pero se puede fantasear sobre todo, ¿no? Sale la luna, se oculta un nubarrón, vamos a contar una historia sobre eso y vamos a leer, mira qué tal esto, otro o aquello, ¿no? No atiborrar al niño de preguntas de comprensión, porque lo peor que puede hacer, creo, una familia, un padre, un profesor, y yo soy profesora y a veces lo he hecho seguramente, porque tenemos que responder a un programa también, ¿no? Es acosar al lector, ¿no? Y ahora, ¿quién fue el personaje principal? No existe un personaje principal, uno solo. Depende de la etapa del libro. Al inicio el personaje principal a lo mejor era el narrador, después el personaje principal o el más importante era tal, pero luego pasó esto y hay una suma, ¿no? de situaciones. Tal vez las preguntas serían: ¿qué te gustó más o qué no te gustó? ¿Qué te pareció realmente injusto? ¿Qué te dio risa? O sobre todo yo recomendaría, si es que deseamos y son niños pequeños todavía, a ellos les encantan los juegos verbales. Y las historias rimadas, que a veces son tan desdeñadas por las editoriales, que no porque dicen, porque responden lo que decía justo Gabriela, ¿no? Responden a una situación comercial, ¿no? Entonces, ¿qué se quiere? Narrativa.
Y la poesía es la hermanita menor, casi no, pero a los niños les encantan las historias rimadas, les encantan los juegos verbales, todo lo que tiene sonido, musicalidad, cuando tienen 4 o 5 años. Es común que ellos vayan en el carro y vayan buscando carro rojo, carro azul, y se inventan juegos verbales que muy bien podrían ser monitoreados o incentivados por los padres, por los adultos, ¿no? Adivinanzas, nanas, rimas, retahílas, todo lo del folclore tradicional, los textos pequeños, las rimas de pequeñitos, ¿no? Las canciones. Yo aconsejaría a las familias que acercaran a los niños al arte, al teatro, que incentiven su participación, su dramatización en la casa, sobre todo en esta época en la que los chicos no pueden salir. O sea, ahora están cautivos, quieran o no. Y requiere paciencia, requiere compromiso, pero ahí está el asunto de ser padre. Es que ahora tienen la oportunidad de hacer lo que muchas veces en las escuelas se hace a medias o a veces no se puede hacer porque hay tantos, ¿no? Pero en casa solamente son 2 y a lo mejor unos 10 o 15 minutos al final del día para conversar sobre lo que has leído, sobre lo que has escuchado, qué canción que has escuchado. Yo a un niño le daría a escuchar bossa nova, de verdad, que es tan cadencioso y tan hermosa la música. ¿Y por qué a los niños se les da solamente tralala, tralala? ¿Y por qué no se le da rock también? ¿Por qué no se le da estas canciones de rock pesado que se aplaude? Y mira, ¿y sabías que de esta canción y este autor, y eso es cultura? ¿Y sabías que existió este grupo? Y mira, en este libro hay esto, y yo leía esto cuando era niño. Es decir, quitarle todo el peso de escuela, ¿no? De análisis, de un análisis así esquemático, otro tipo de crítica, otro tipo de análisis, pero para ello nuevamente no es tan sencillo. Y es el compromiso del padre, ¿no? Si quieres que sean lectores, ahora también darles, como decíamos, el espacio, el tiempo, el lugar, el libro, ¿no? Pero también yo creo que nací para ser lectora, por eso lo único que me gustaba era leer. Y de verdad, era lo que más me gustaba y era mi salvación, porque era tan mala en matemática que yo decía, para algo seré buena, ¿no? Para leer. Pero conozco niños que les gusta todo, y son genios, les gusta matemática, les gustan ciencias naturales, les gusta biología, les gusta todo, y para ellos sí es un problema, ¿no? Entonces a esos niños darles a leer biografías, si es deportistas, mira, sabes que existió Pelé, la biografía de Pelé, los poemas de tal, sabes que hay rimas que entre estos 2 escritores se insultaban, mira cómo se insultaban, decía que era narizón, que el otro que no sé qué, y es decir, pero requiere nuevamente tiempo, voluntad, dedicación y que te guste. Pero si uno solamente lee un periódico chicha o si uno solamente quiere ver programas, lo que le gusta a todo el mundo, lo que consume todo el mundo, el niño va a hacer lo mismo, porque no le vamos a dar la oportunidad de ver que hay algo más allá, aunque no pueda moverse, aunque sea un niño humilde, aunque no tenga, pero siempre va a haber una canción, siempre va a haber algo que pueda atraer su atención, apreciar las flores, la luna, un atardecer, es increíble, la luna está esplendorosa y la gente ni la mira. ¿Por qué no salir con el niño? Vamos a mirar la luna o las estrellitas. No sé, yo creo que soy muy romántica en eso. Lo hice con mis sobrinas porque yo no soy mamá. Y bien con eso, yo lo decidí. Pero es hermoso ver en un niño la mirada de asombro y ellos te van enseñando más de fantasía, ¿no? Exacerbar la fantasía y acompañarlos. Es una tarea maravillosa que los padres no pueden desdeñar. Muchas gracias, Vicky. Gabriela. Bueno, como bien dice Vicky, es importante, ¿no? Sobre todo los padres, que son, digamos, ahora que se utiliza mucho la palabra mediador, los padres son los primeros mediadores, ¿no? Que desde el vientre cantan a los niños cuando nacen, los arrullan, a través de la narración oral, ¿no? Los primeros cuentos son lo que los padres se inventan para sus hijos, ¿no? Que no sabemos en qué momento exactamente se pierde esta vinculación tan bonita, ¿no? Y donde el padre de nuevo empieza a crear y a despertar su imaginación, ¿no? Y muchas veces sin filtro, además, ¿no? Es interesante.
luego esto se va perdiendo, los niños crecen, los padres empiezan a moderar o modelar un poco lo que les dicen, que es diferente cuando son bebés, ¿no? Sería interesante que esto quizás se pueda mantener o extender. Después está el tema de la pregunta, que yo me estoy olvidando para dónde iba la pregunta, es que me parece fundamental para la, digamos, triada entre padre, hijo, literatura, es que el padre realmente disfrute lo que está leyendo con el niño, ¿no? Y que lo haya entendido y que lo haya asimilado, ¿no? O que lo haya leído antes o en el momento en que está leyendo con el niño, ¿no? Pero que tenga esta curiosidad, este deseo de conocer, este placer. Y yo creo que los niños en ese sentido son intachables. Si los niños no sienten el placer o el deseo o la emoción cuando el padre les está leyendo o el mediador y realmente no sienten este placer al contar, a los niños no los van a convencer, ¿no? Y en general, si a un niño no le gusta un libro, los niños no te dan tregua. Ellos realmente no saben decir no, ¿no? Muchas veces algunos libros, algunos adultos, por más que no nos convenza un libro, quizá podemos llegar hasta el final, ¿no? Pero los niños son no sé, se me dio la palabra. Es un público realmente exigente, el de los niños, y creo que es importante que los padres transmitan esta emoción, ¿no? Al leer. Yo creo que es fundamental. Muchas gracias, Gabriela, y bueno, tenemos que concluir. Yo estoy encantada con la conversación y podríamos seguir horas y horas y horas, pero tenemos el tiempo sumamente limitado. Me gustan muchísimo los enfoques porque tenemos diferentes perspectivas y hay coincidencias. Entonces podemos concluir en que el trayecto es incierto. La formación de un lector es incierta en la medida que influyen muchísimos factores y que en esta relación del niño con el adulto no está mal decir no sé, no está mal decir tengo miedo, porque es en el diálogo donde surge el encuentro entre la lectura y estas dos instancias, la del adulto y la del niño, y que la relación es fundamentalmente afectiva, que trasciende a este objeto llamado libro y esta práctica cultural llamada lectura, y que definitivamente la literatura es asombro, es extrañarse. Que hay libros que pueden ser nocivos, pero no aquellos que generalmente los que nos imaginamos, ¿no? Sino que dañinos en la medida que cuando exponemos a un niño a un libro que no está cuidado, que la narrativa tampoco está cuidada, que es mediocre, bueno, le puede representar, y esto es literatura, y podemos más bien alejarlo en esa relación. Que hay que escuchar a los niños. Ellos tienen voz y tienen una mirada sobre el mundo y sobre el libro. Y que esta relación entre lectura, padres e hijos refuerza este vínculo en la medida que tenemos que reconocer también al lector como una singularidad. Y eso amerita paciencia, compromiso y ejercer como padres y ejercer como madres. Por otro lado, frente a la oferta comercial, frente a lo trillado que nos pueden presentar muchos libros, los padres tienen que estar preparados para elegir bien y preparados fundamentalmente para acercarlos a la experiencia del disfrute del arte, trascender la literatura e ir a las artes plásticas, a la música y a disfrutar de los bienes culturales que podemos encontrar en la sociedad. Y yo cierro con una frase, como hemos estado hablando sobre todo de literatura, hay una frase muy interesante de Jorge La Rosa, o una cita muy interesante de este investigador, y que es la experiencia de la lectura, y dice: la literatura no reconoce ninguna ley, ninguna norma, ningún valor. La literatura, como lo demoníaco, solo se define negativamente, pronunciando una y otra vez un non serviam, tratando desde luego de la condición humana y de la acción humana. Ofrece tanto lo hermoso como lo monstruoso, tanto lo justo como lo injusto,
tanto lo virtuoso como lo perverso, y no se somete, al menos en principio, a ninguna servidumbre, ni siquiera moral. La experiencia de la literatura es extraña a la moral, escapa a la moral y no se somete sin violencia a su soberanía. Agradecemos en nombre de la Biblioteca Nacional del Perú a Micaela Chirif, a Vicky Canales y a Gabriel Ibáñez por sus importantísimos, y diría yo también que es muy grato escucharlas por sus interesantísimos aportes. Invitamos a todos a seguir la programación virtual de la Biblioteca Nacional del Perú, así como a seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias una vez más a nuestras invitadas y nos vemos en un próximo encuentro de Espacio BNP. Que les vaya muy bien y disfruten. Esto fue Espacio BNP, el primer contenido para podcast de la Biblioteca Nacional del Perú. Gracias por acompañarnos. Recuerda que estaremos presentando un capítulo nuevo cada 2 semanas. Espacio BNP. Encuéntranos en Spotify y YouTube.